Así que esta metodología, si ustedes quieren investigar más adelante, pueden buscar la herramienta que vamos a utilizar, se llama Timers en Cascada. Y los 5 pasos que vamos a utilizar son los que recomendamos para iniciar en la automatización aquí en CIAT Software. Paso 1, el paso 1 ¿en qué consiste? Tenemos que definir las variables que van a intervenir en este sistema. En específico, nos vamos a enfocar solamente en el control de los actuadores neumáticos. Así que vamos a definir qué variables intervienen. Piensen en el caso de los actuadores neumáticos, los 3 pistones y el sensor. ¿Cuántas entradas de información tengo? ¿Cuántas señales de entrada debe identificar el controlador para realizar estas acciones? Díganme, ¿cuántas entradas de información? La entrada que me interesa para iniciar esta secuencia es el sensor 1. ¿Se acuerdan que mencionaba un sensor que me indica la posición? Ese sensor 1 puede ser un sensor de proximidad como un inductivo, un capacitivo, puede ser un sensor difuso, algún tipo de sensor óptico. Muy bien, Anderson, Hendrik. Sensor, ¿sí? Hay un sensor que me indica que llegó la pieza al lugar necesario. El siguiente va a ser, ¿qué salidas voy a tener? ¿Qué salidas de información voy a tener? ¿Me lo pueden decir ustedes? 3 salidas o 3 pistones, es correcto. Es decir, voy a controlar al pistón 1, al pistón 2 y al pistón 3. Ojo que hay diferentes maneras de resolver este ejercicio. Quienes tienen conocimientos de neumática, saludos a José, dice entrada de presencia por pieza, sensor de retorno de cilindros, sensor de posición de avanzada de cilindros. Muy bien, a ver, atención y qué bueno que lo comentas, José Francisco, buena aportación. Muchos sistemas neumáticos requieren al menos 2 sensores para indicarme la posición de su vástago, ¿de acuerdo? Es decir, un sensor que me diga que está en la posición de salida y un sensor que me diga al menos que ya llegó, ¿sí?, a su final de carrera. En ocasiones podemos usar sensores de final de carrera que detectan la acción mecánica, sensores de proximidad como pueden ser inductivos. Sin embargo, este ejercicio no contempla esos sensores. Solamente me dice que hay un pistón y hay un sensor. Por lo tanto, ¿qué hacemos con los pistones si no tienen un sensor que me indica la posición del vástago? Son pistones de doble efecto, ¿sí?, con una válvula monoestable, ¿sí? ¿Qué es lo que significa? Que yo mando una señal, un 1, y el pistón sale, y si mando un 0, el pistón regresa. Dato clave, ¿de acuerdo? Ese dato es muy importante. Necesito yo indicar izquierda o derecha, o solamente con mandar una activación sale el pistón y al mandar un 0 regresa. Ese es el caso de nosotros. Cuando mandemos un 1, el pistón se activa. Cuando mandemos un 0, el pistón se retrae. Si no tengo sensores de la posición de mis actuadores neumáticos, lo que me va a ayudar a indicar cuándo están afuera y cuándo están adentro va a ser controlarlos por tiempos, ¿de acuerdo? Por tiempos, claro. ¿Hay maneras más robustas de resolver esto? Claro que sí, pero lo hemos simplificado para que aprendamos a hacer una metodología que contempla el sistema de timers en cascada, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a, claro que hay procesos en los que necesitamos esos sensores, ¿de acuerdo? Incluso podemos tener sensores a diferentes posiciones de la carrera. Por ejemplo, en las unidades de bombeo mecánico de la industria petrolera, a veces necesito media carrera o carrera completa y entonces yo juego con las posiciones de mis sensores. En este caso, solo necesito la señal de entrada de mi sensor 1 y el estado 1 o 0 de mis pistones, ¿de acuerdo? Paso 2. Vamos a poder representar las relaciones lógicas entre estas variables, ¿sí?, y los estados de tiempo. Para ello debemos determinar
cuántos tiempos van a ocurrir y vamos a usar un diagrama de tiempos. Esa es la herramienta que vamos a utilizar esta noche. Vamos a usar un diagrama de tiempos. Algunos lo conocen de otra manera. Si alguien dice yo lo conozco de otra manera, se vale comentar. Este diagrama de tiempos me va a mostrar la secuencia de pasos que yo necesito para que mi sistema funcione. Si recordarán, el planteamiento nos daba la idea. Nos decía que primero ocurrió un tiempo 1 de 2 segundos en el cual se activaba el primer sensor. Vamos a dejar aquí a ese 1 como nuestro trigger. Y para nosotros el trigger va a ser una señal de activación. Tiene que permanecer esta señal de activación para que mi sistema funcione. Si no hay señal de este trigger, entonces no ocurre esta secuencia. Si el sensor 1 no detecta esta pieza, no ocurre la secuencia de los pistones y el trabajo con la banda transportadora. Así que ese 1 es nuestro trigger y ahora vamos a representar las demás salidas. Al pistón 1, al pistón 2, al pistón 3 y vamos a añadir a alguien más. Así que este pistón, ¿sí? ¿Cuándo va a estar activo? Se va a accionar en el tiempo 1, ¿de acuerdo? ¿Por cuánto tiempo se va a accionar? Dice el planteamiento, 2 segundos sale. ¿Y de ahí qué pasa? ¿Qué pasa después de esos 2 segundos? Sale el pistón 1, que es el primero que tenemos en esta posición. Voy a tratar de representarlo de esta manera, ¿sí? Aquí tengo mi pistón 1, por acá está mi pieza, por aquí tengo el pistón 2. Aquí está mi pistón 2 y por último tengo acá mi pistón 3. Así que necesito que en un primer tiempo se active pistón 1 y 3, así que voy a activar pistón 1 y 3. ¿Qué pasa después de esos 2 segundos? Se activa el pistón 2, es decir, que aquí se activa también el pistón 2. Pregunta, según el planteamiento y lo que ustedes vieron, ¿qué pasa con el pistón 1 y 3 en este momento? Siguen activos, permanecen en su posición, así que aquí está el pistón 3 y aquí está el pistón 1, ¿de acuerdo? ¿Y qué sucede? Ya cuando tenemos los 3 pistones activos, ¿qué va a suceder? Va a regresar el pistón 2, así que se vuelve otra vez un 0, ¿sí? En el tiempo 2 se vuelve un 0. Y luego ocurre un tiempo 3 en el que regresan mis pistones 1 y 3 a su posición. Es decir, primero regresa estos siguen aquí activos. Este pistón regresa a su posición y después de que él regresa a su posición, regresan los pistones 1 y 3. Y después de que regresan a su posición, ¿qué debe suceder? Por ahí voy a invitarlos a que me ayuden con ello. Ya sucedió. Pistón 1 y 3, pistón 2, regresa pistón 2, regresan pistón 1 y 3. ¿Y qué debe suceder después de eso? ¿Sí? Llegó la pieza, se detuvo la banda, se activan los pistones, regresan los pistones y ¿qué debe suceder después de eso? En este caso vamos a añadir un activador nuevamente de mi banda, es decir, mi banda estaba aquí inactiva, pero después de eso vamos a mandarle una señal a la banda que diga, hey, vuelve a trabajar porque queremos otra pieza. ¿Cuántos tiempos tengo? Tengo un tiempo 3, tengo un tiempo 4 y tengo un tiempo 5. Muy bien, ahora vamos a ver nuestros tiempos. Nuestros timers también los vamos a representar en esta diagrama. ¿Por qué razón? Porque ellos y sus posiciones me van a permitir hacer ecuaciones que describan cuándo debe activarse o cuándo deben desactivarse las diferentes salidas. En este caso, si yo tengo
5 temporizadores, vamos a representar en este diagrama el contacto abierto y el contacto cerrado de los 5 temporizadores. Así que tenemos timer 4 negado, timer 5 negado. Así que ahora vamos a observar qué pasaría con estos timers. Voy a aprovechar para hacer la aclaración. Estamos usando timers retardo a la conexión o timer on, algunos lo conocen. ¿Cómo funciona este timer? Este timer necesita un trigger, nuevamente un trigger, y cuando este trigger se activa, entonces comienza a trabajar su contacto abierto. Ese es el timer 1 y este es el timer 1 negado. ¿Y qué va a suceder? Cuando se activa el trigger, va a contar el tiempo especificado. En este caso, si yo le puse 2 segundos, va a contar 1, 2 segundos y al segundo 2 va a activar su salida. Cuando se desactiva el trigger, se desactiva el contacto abierto del timer. Caso contrario, su contacto cerrado hace la operación opuesta, es decir, todo el tiempo estuvo encendido, pero cuando llegue el tiempo que tenía que contar, se va a desactivar. Ojo con eso, los segundos son un retardo antes de encender. Por eso se llama retardo a la conexión. Retardo a la conexión. Así que, ¿cómo funcionan estos timers? Observen, es el trigger, el timer cuenta 2 segundos, 1, 2, cuenta 2 segundos y se activa, ¿de acuerdo? ¿Qué va a hacer el timer negado? Este estuvo activo, cuenta 2 segundos y al cabo de 2 segundos se desactiva. ¿Ya vimos la lógica detrás de esto? Esta metodología le llamamos timers en cascada porque es una secuencia en la que un timer 1, cuando se active, es el trigger del timer 2 y cuando el timer 2 se active, es el activador del timer 3 y cuando el timer 3 se active, activa el control del timer 4 y cuando el timer 4 se active, activa el control del timer 5. Es un ciclo de 5 temporizadores que se van activando cada 2 segundos para este caso. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Este timer 2 aquí no estaba haciendo nada. Cuando se activó el timer 1 empieza a contar, cuenta 1, 2 y al cabo de 2 segundos se va a activar. ¿De acuerdo? ¿Qué va a hacer el timer 2 negado? Este estuvo activo todo el tiempo, pero al cabo de estos 2 segundos se va a desactivar. ¿Qué va a pasar con el timer 3? El timer 3 aquí estuvo inactivo. Cuando se activa el timer 2, cuenta 2 segundos, 1, 2, y al cabo de esos 2 segundos se queda activo. Timer 3 negado. Estuvo activo todo este tiempo, es lo contrario. Y al cabo de estos 2 segundos se desactiva. Ya vamos encontrando cómo funciona, ya le vamos agarrando el hilo. Así que seguimos avanzando. Aquí estuvo inactivo. Cuando se activa el timer anterior, cuenta 2 segundos y al cabo de 2 segundos activa su salida. Timer 4 negado. Estuvo activo todo el tiempo y al cabo de 2 segundos se va a desactivar. Y por último, el timer 5. El timer 5 estuvo activo todo este tiempo y aquí contó 2 segundos, pero ¿qué creen? Ya no se va a alcanzar a activar porque reiniciamos el sistema o se apaga, ¿sí? Y finalmente el timer 5 negado todo el tiempo estuvo activo. Si alguien se pregunta, ¿para qué quiero tanto timer? Ahorita vamos a verlo, ¿de acuerdo? Así que ahora, estas relaciones lógicas que ya representé en este diagrama de tiempos, la vamos a trasladar a unas ecuaciones que describan esas relaciones. Así que vamos a un paso 3.